comencé a tener ataques de pánico y crisis de ansiedad. Digamos, fue un estrés postraumático debido a que el animal se me metió en el oído. Y bueno, debido a eso me mandaron a hacer varios estudios, varias cosas, porque obviamente era la primera vez que me pasaba esto, era algo nuevo, algo extraño, pero fue consecuencia, digamos que ese fue el detonante de padecer ataques de pánico y crisis de ansiedad. Los ataques de pánico y la crisis de ansiedad que me daban, o los ataques, los episodios de ansiedad, se dieron debido a un estrés postraumático debido a la cucaracha. Es decir, hubo muchos estudios que sería larguísimo contarlos, pero yo estuve en tratamiento psicológico, tuve tratamientos con el neurólogo, tuve que ver distintos especialistas, cardiólogos, en fin, digamos, para poder salir de todo este cuadro que para mí era totalmente nuevo. Siempre fui sana, siempre fui muy activa en muchas cosas y la verdad que esto fue muy, pero muy nuevo. Cuando me diagnostican o me dan digamos, el diagnóstico de lo que estaba pasándome, todo comenzó por unas palpitaciones fuertes que yo no podía controlar, como una sensación de muerte súbita. Sientes que te vas a morir, que no puedes respirar, que te quedas sin aire, que el corazón se te va a estallar. Dios te bendiga una vez más. En este día seguimos contentos de lo que el Eterno está haciendo en nuestras vidas. En este momento continúo con una invitada especial. Ya ustedes le conocen, con unos testimonios bastante poderosos e impactantes que hoy vamos a seguir aprendiendo y siendo edificados. Dios te bendiga, Keila. ¿Cómo estás? Bendiciones, Cris, bendiciones para todos los que nos ven. La verdad, siempre es un privilegio poder estar frente a un espacio donde podemos compartir las bendiciones, las maravillas, las proezas del Señor. Y bueno, agradecida con Christopher que siempre me tiene en cuenta para este espacio. Amén, 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 mi hermana. Gracias, gracias al Eterno que nos ha permitido estar aquí compartiendo. Estamos desde Buenos Aires, Argentina. Esto era casi que imposible, pero para Dios nada es imposible y nos ha permitido estar aquí en este día. En el testimonio anterior, en el episodio anterior, estuvimos compartiendo con nuestra hermana Keila. Ella nos estuvo contando de un proceso que vivió con relación a su oído. Lo invito a ver ese video. Es de mucha edificación, es de mucha importancia para entender este video que vamos a hacer hoy, este testimonio. Y Keila hoy nos va a contar qué fue lo que aconteció después de recibir sanidad, después de ir a los médicos, si realmente fue sanidad o fue peor, qué fue lo que ella sintió y qué fue lo que empezó a vivir luego de. Keila, cuéntanos. Bueno, como les decía en ese testimonio pasado, lo que pasé y sufrí y padecí porque se me metió la cucaracha en el oído, fueron consecuencias dolorosas, ya que obviamente el oído es parte de todo lo que es el sistema eh, auditivo para todo lo que sería la música. Obviamente es súper necesario en mi caso. Y bueno, nada, me afectó bastante para yo poderme relacionar otra vez con el tema de los sonidos, cuando estaba en espacios públicos o abiertos o cerrados, donde hubiese mucho, digamos, sonidos, grandes equipos, qué sé yo. La verdad no podía estar ni permanecer mucho tiempo en esos lugares, tenía que irme incluso a la iglesia, no podía estar mucho tiempo por el ruido, o sea, en ese caso me afectaba muchísimo. Anteriormente, por supuesto que no era igual, ya que todo esto que me pasó, las lesiones que me produjeron cuando me estaban intentando sacar el animal, fueron fallidas porque fueron una mala praxis. Y nada, quedé sufriendo secuelas de eso, ya que, por ejemplo, cuando estoy cantando, nosotros utilizamos monitores individuales que son los in-ears, creo que todos los conocen, y el que no lo conoce, bueno, son unos dispositivos
unos audífonos que usamos, mejor dicho, para podernos escuchar bien nosotros, son monitores personales. Pero digamos que mantenerlo mucho tiempo dentro del oído, que fue el oído derecho, no puedo. Tengo que sacármelo eventualmente para poder como descansar el oído, porque es una molestia que siento. Cuando me hicieron una tomografía en el año 2021, diciembre, si no me equivoco, perdón, marzo del 2021, me hicieron una tomografía de cráneo porque estaba padeciendo de algunas cosas, porque, a ver, me voy un poquito más atrás, en el 2020, ese mismo año que se me metió la cucaracha en el oído, eh, posterior a, no sé, un mes y medio que me pasó esto, comencé a tener ataques de pánico y crisis de ansiedad. Como digamos, fue un estrés postraumático debido a que el animal se me metió en el oído. Y bueno, debido a eso me mandaron a hacer varios estudios, varias cosas, porque obviamente era la primera vez que me pasaba esto, era algo nuevo, algo extraño, pero fue consecuencia, digamos que ese fue el detonante de padecer ataques de pánico y crisis de ansiedad. Debido a esto, me mandaron a hacer una tomografía de cráneo para descartar tumor, para descartar alguna falla cerebral, mejor dicho, verificar que todo estuviese bien en mi cerebro y ver por qué estaba padeciendo también lo del oído, qué había pasado con mi oído, etc. Nada, cuando me hicieron la tomografía, vieron que había alguna modificación en la forma de mi oído, es decir, el oído derecho. Hay una pequeña deformación ahora en mi oído. Gracias a Dios que no he tenido repercusión en cuanto a la música. Puedo escuchar bien, solo que no soporto mucho los ruidos fuertes durante tiempo prolongado como antes sí lo podía hacer tranquilamente. Eso es una de las cosas que padecí. Lo del tema de los ataques de pánico y ansiedad. Exacto, exacto. Cuéntame eso porque te quiero hacer esa pregunta. O sea, ¿cómo pudiste o cómo te llega estos ataques de pánico, estos ataques de ansiedad? ¿Cómo se efectúan en ti? ¿Cómo se ejecutan en ti? Porque vemos que no es una cosa, aunque fue grave para ti, pero ¿cómo? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo tener un ataque de pánico y un tema de ansiedad con relación a esto, a una cucaracha? Sí, en realidad para mí era algo nuevo. El 2020, como saben, fue un año difícil, un año de presión social por todos lados, lo que pasó con la pandemia. Yo tuve un tío que en el medio, no sé, por ahí en, no sé si eh, agosto, septiembre, por ahí, este tío estuvo al borde de la muerte, digamos como consecuencias del COVID. Después mi papá se enfermó y había muchas cosas que estaban como quizás provocando esa angustia, desesperación, todo lo que sentimos los seres humanos cuando hay situaciones difíciles. Este, pero la verdad yo siempre estuve dentro de todo tranquila, ¿no? Entre comillas. Yo no tuve ningún tipo digamos, explosión de estrés por todo lo que estábamos viviendo como familia. Al contrario, también vimos la mano de Dios en cuanto al milagro que hizo mi tío con respecto al COVID. Mi papá estuvo mejorando, en fin. Se supo que los ataques de pánico y la crisis de ansiedad que me daban, o los ataques, los episodios de ansiedad, se dieron debido a un estrés postraumático debido a la cucaracha. Es decir, hubo muchos estudios que sería larguísimo contarlo, pero yo estuve en tratamiento psicológico, tuve tratamientos con el neurólogo, tuve que ver distintos especialistas, cardiólogos, en fin, digamos, para poder salir de todo este cuadro que para mí era totalmente nuevo. Siempre fui sana, siempre fui muy activa en muchas cosas y la verdad que esto fue muy, pero muy nuevo. Cuando me diagnostican o me dan digamos, el diagnóstico de lo que estaba pasándome, todo comenzó por unas palpitaciones fuertes que yo no podía controlar, como una sensación de muerte súbita. Sientes que te vas a morir, que no puedes respirar, que te quedas sin aire, que el corazón se te va a estallar. Y bueno, me llevaron al médico, me empezaron a controlar todo.
Después tenía la presión, digamos, controlarme la presión. Las pulsaciones comenzaron a regularse. Todo bien. Me refirieron a un cardiólogo. El cardiólogo me hicieron un electrocardiograma. Salió bien, gracias a Dios. Pero de ahí me mandaron a hacer otros estudios del corazón por descarte. Después, cuando yo comencé a contarle al cardiólogo todos los síntomas que estaba presentando, porque ya era como la segunda noche que me daba seguido, a la misma hora, en la madrugada siempre me daba, el cardiólogo me dio el diagnóstico, me dijo que los síntomas eran de ataques de pánico y episodios de ansiedad. Bueno, me mandó a hacer me refirió al neurólogo y al psicólogo. Nada, gracias a Dios no encontré, porque ya lo conocía, a un psicólogo pastor genial, buenísimo, que se los recomiendo con los ojos cerrados. Se llama Moisés Gómez. Yo lo conocí en el seminario porque yo estudié teología y en el seminario lo conocí a él porque es el hijo digamos, el director de la institución donde estudié, de este seminario. Nos hicimos amigos, yo trabajé con ellos, etc. Entonces lo contacté, le dije lo que me estaba pasando, él me atendió sin duda, me dijo, Keila, lo que te está pasando es esto, es un estrés postraumático, te va a pasar esto. Bueno, me dio todo el panorama. Y así pasó. Fueron como 2 días de todo lo que él me dijo y la verdad fue un proceso bastante duro porque para mí era todo nuevo, yo no podía dormir. Yo estuve 5 días consecutivos sin dormir absolutamente nada, ni un minuto. O sea, no sé cómo les puedo explicar eso, pero 5 días consecutivos sin dormir ni siquiera un segundo, no podía dormir. Mi sistema nervioso estaba alterado, los químicos cerebrales también. Hubo muchas cosas que me pasaron que yo desconocía, pero gracias a Dios, a los profesionales de la salud que puso en mi camino, pude entender lo que me estaba pasando y comencé el tratamiento psicológico con Moisés. Este tratamiento psicológico fue intensivo. Yo me fui a la casa de él porque él me dijo que me fuera a su casa. Él y su esposa me recibieron en su casa. Yo estuve un par de meses ahí. Y la verdad hubo noches horribles que pasé con este tema de los ataques de pánico. Pero gracias a Dios todas las herramientas que me dio Moisés, un excelente psicólogo y pastor, me ayudaron a salir de ese cuadro que fue difícil. Ahora los cuento en unos minutos, pero fueron meses larguísimos de dolor, de incertidumbre, de preguntar por qué me estaba pasando. Tuve que leer muchos libros para educarme con el tema de la salud mental. Escuché muchos testimonios de Marcos Brunet, Cristín de Clairo, Coalo Zamorano, Jesús Adrián Romero, muchos artistas cristianos que han pasado por estas cosas debido al estrés, a la sobrecarga de actividades, de cosas y no parar, ¿no? Cada quien sufre, digamos, la ansiedad y los ataques de pánico de distintas formas. Los detonantes son distintos, las razones son distintas. Siempre hay que buscar un profesional para que nos oriente. En mi caso, este fue el diagnóstico. El detonante fue la cucaracha en el oído, que me creó el estrés postraumático. Lo supimos en una de las consultas que tuve con mi psicólogo, porque él me mandó como estudiar y hacer una serie de registros de cuándo me pasaba, qué hora me pasaba todo eso, y nos dimos cuenta juntos, porque eso era como algo junto que hacíamos, que los ataques de pánico me daban a la misma hora, siempre entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana. Y esa fue la hora que se me metió el animal, y digamos que mi cerebro estaba en estado de alerta, siempre en estado de alerta de que me va a pasar algo. Hay una cosa que quiero decir, Cris, y que es bastante delicada y bastante fuerte porque yo sé que hay gente que no asimila. Cuéntame, que tengo ansia de escuchar. ¿Qué quieres decir? Hay gente que no asimila que nosotros como hijos de Dios podemos pasar por un tema de alguna enfermedad, ¿sí? Emocional. En este caso, los ataques de pánico y la crisis de ansiedad se volvieron muy comunes durante la pandemia y post-pandemia. Digamos que el COVID estuvo comprobado que debilitaba a tal punto el sistema nervioso, el sistema neurológico, y debido a eso, pues obviamente habían, digamos, efectos en el cuerpo. Y cuando nosotros no podemos controlar lo que sentimos, Dios nos hizo perfectos, Dios nos creó perfectamente,
Nuestro cuerpo está diseñado para defenderse, para cuidarse, para todo. Y Dios nos dio la potestad y la libertad de nosotros poder también dominar nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que sentimos. Mucha gente no entiende y juzga, también señala a quienes pasan por un proceso de ansiedad o un proceso de ataques de pánico porque, bueno, ¿por qué si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, por qué tienes que sufrir ataques de ansiedad y ataques de pánico? De hecho, una de las cosas que me mandó a mi psicólogo a hacer es restringirme el uso del celular, casi que usarlo 2 veces al día, una cosa así, o lo menos que yo pudiera. Porque de verdad que en las redes sociales conseguimos muchas cosas que nos pueden sobreinformar y nos angustiamos, o también podemos recibir cosas de gente, mensajes de personas que de verdad no tienen el mínimo tacto para saber y entender que cuando estamos en ese proceso de los ataques de pánico y la crisis de ansiedad, pues estamos vulnerables. Ni nosotros mismos sabemos por qué, ni sabemos cómo lo vamos a tratar hasta que con ayuda de un profesional lo podemos sobrellevar. Y yo particularmente recibí mensajes de gente muy cercana y querida que me juzgaron y me dijeron que no podían creer que una mujer de Dios como yo, que había estudiado teología, que yo esto, que yo lo otro, cómo era posible que yo iba a pasar por los ataques de pánico y ataques de ansiedad. Se te levantaron gente, amigos tuyos, cercanos, por el Sí, proceso que tú estabas viviendo. total. Wow. ¿Y cómo tú enfrentaste esto? Porque ya estamos hablando de un proceso que tú estás viviendo y los amigos de Job, en vez de venir a donde Job a bendecirlo, a ayudarlo, a darle la mano, lo que hacen es levantarse, criticarte, murmurar. ¿Cómo fue esto para ti? Mira, fue duro. No te voy a negar que cuando yo recibí como 3 mensajes de personas puntuales a quienes yo todavía aprecio, obviamente, eh, pero que eran cercanas a mí, y no los juzgo porque, digamos, capaz en la misma ignorancia, en la desinformación, pero no, digamos que no hubo ese tacto y ese cuidado en pensar que yo las puedo estar pasando mal. Y bueno, me dijeron como que porque yo estaba pasando eso, que qué me pasó, que en qué me descuidé, como que yo estaba mal espiritualmente. Y hubo un día que me puse a llorar, estuve mal, y yo dije, y comencé como a creer en eso y decir, es verdad, porque si yo creo en Dios, porque si yo le sirvo a Dios, sí, porque si yo tengo ese título de teología, sí, porque yo he ido a tantos lugares a predicar y hablar de las maravillas de Dios, ¿por qué me está pasando esto? O sea, yo no confío en Dios que me está pasando esto. Y bueno, vino otra vez ese instrumento que Dios usó para restaurarme en ese tema de la salud mental, que fue Moisés Gómez. Dios lo usó de una forma bárbara para todo, porque gracias a Dios, aparte de ser psicólogo, es cristiano, y todas las herramientas que me dio, de verdad yo siento que estaban guiadas por el Señor. Y sinceramente tuve que seguir el tratamiento como Él me lo pedía. Porque escuchar voces que no vienen de Dios, escuchar esas voces o leer mensajes negativos, mensajes que te apagan, digamos, el ánimo, en esos tiempos no, la verdad es lo peor que nos puede pasar. Eso, yo estoy de acuerdo contigo, con eso que tú estás diciendo. Y es que en algún momento yo también me encontraba metido en un hueco muy oscuro. Estaba mal, pasando muchos procesos, donde muchas personas que yo creí que eran amigos se alejaron. Otros que sí son amigos, pero no, lamentablemente, eh, no dieron lo que yo esperaba. Eso no significa que no sean amigos, son amigos, solamente no tuvieron ese tacto, esa empatía conmigo. Y me pasó igual, por eso respeto mucho la ciencia y la quiero mucho. A los psicólogos los respeto de una manera que tú no te imaginas. Con la psicóloga mía personal, Virginia Peralta, que me ayudó mucho, eh, fue esa luz al final del túnel, fue ese vaso de agua fresco en el desierto, que gracias a ella estoy aquí. Gracias a Dios primeramente, gracias a ella estoy aquí ahora mismo. Estaba, aunque estaba destinado a estar aquí ahora mismo, pero hubo un atraso en mi vida y yo todavía estuviera sumergido en ese atraso
en esa cisterna que el mundo o tal vez yo mismo me metí. Pero esta mujer me sacó de ahí y me dijo, venga, usted va aquí. Y a partir de ahora, de ahí, y a partir de ahí, como tú dices, esas instrucciones y recomendaciones me han llevado a ser el hombre que tú estás viendo ahora mismo. Así que yo te entiendo. Y es muy importante, mis hijos, mis hermanos, que ustedes se dejen llevar, que ustedes escuchen la instrucción, escuchen el consejo. Ah, no, que los psicólogos, mentira, los psicólogos tienen lo suyo. Y más cuando son cristianos, que tienen el consejo divino, el consejo de Dios. La ciencia aumentará, pero es para beneficio nuestro, para bendecir nuestras vidas. Déjense tratar, déjense guiar, déjense enseñar, escuchen, apliquen. Siempre tenemos que escuchar a alguien. Y me alegro, Keila, de que este proceso no lo pasaste sola, sino que tenías a alguien que te llevó de la mano. Cuando aún personas que tú amabas a tu lado no entendieron el proceso. Quizá eran personas que te decían, como tú dijiste, que estaba mal, esto, que aquello. Quizá eran personas que oraban, ayunaban, vigilaban, buscaban a Dios, eran puro fuego. Tal vez este psicólogo no era tan fuego, tanto que ayunaba quizás, tal vez sea la excepción, pero quizás no era así, pero tenía el consejo de Dios. Y en vez de hundirte donde los que tenían el fuego te metieron, te rescató con un sano y sabio consejo. Dios bendiga a estas personas. Esta gente tiene el consejo de Dios en su boca. Keila, al final saliste del proceso, tardaste tanto a salir de allí. ¿Qué tan difícil fuiste para tu consejero o psicólogo? ¿Qué tan difícil fue seguir esas recomendaciones? ¿Qué tan duro fue para él? Decir, wow, que esta mujer no entiende. ¿Qué tanta paciencia tuvo que tener él contigo? Mira, la verdad es que yo no soy ni seré nunca una persona egocéntrica de alabarme ni nada por el estilo porque no me gusta. No, no, no es algo que me agrade de los demás y trato de no hacerlo yo. Pero debo darme mi mérito, la verdad que sí, porque yo estaba tan desesperada por no volver a sentir lo que sentía, los síntomas que sentía, y todo lo que estaba pasando, yo estaba tan desesperada y tan deseosa de que eso se terminara que yo cumplí mi tratamiento todo lo que pude. Al principio me costaba asimilar, digamos, todo ese proceso. Yo empecé, la primera vez que tuve ese episodio fue el 20, si no me equivoco, el 25, el 26 de diciembre del 2020. Si no me equivoco, más o menos esa fecha empecé, después de Navidad. Recuerdo que ese día fue terrorífico. Después habrá otro espacio quizás donde pueda darle detalle de todo lo que pasé, etcétera. Pero empecé en ese tiempo y como hasta el 2021, sí, no sé, pudiera decirte que un año, estuve como un año entero con síntomas de este tipo. Menos intensos, ya con las herramientas de cómo controlar, cómo sobrellevarlo, pero hasta el día de hoy te puedo decir que yo me siento bien. Yo no he vuelto a tener ataques de pánico, no he vuelto a tener episodios de ansiedad. Y una de las cosas que siempre le preguntaba a mi psicólogo era, esto se cura, esto se cura, esto se cura. Y me daba como desesperación su respuesta, porque él siempre me decía, esto es incierto, Keila, pero depende mucho de ti. Y cuando él me dijo que dependía de mí, entonces yo dije, bueno, si depende de mí, entonces yo lo voy a lograr, hablando humanamente, ¿no? Pero la verdad es que sí, no considero que haya sido tan complicada. Y por eso es que te digo que doy mi espacio para el mérito, porque sé que también lo hice por miedo y desesperación, más allá de que fuera obediente o no, lo hice porque estaba desesperada, yo no quería seguirme sintiendo mal. Seguí al pie de la letra todo lo que me recomendó Moisés. eh,
cada ejercicio, cada terapia era un refrigerio, era una bendición para mi vida. Y puedo decirles con toda certeza que yo sé que Dios permitió toda esa locura de la cucaracha, toda la locura de los ataques de pánico y la ansiedad, para revelarme a una Keila que yo no conocía, a una Keila que estaba guardada dentro de mí, que necesitaba salir, necesitaba sanar, necesitaba eh, dejarme de sabotear esa Keila que yo no sabía que existía, pero a medida que pasaba el tiempo, a medida que iba viendo las cosas que me pasaban, Moisés me mandó a leer libros muy buenos también que fueron como parte de mi tratamiento. Y yo fui descubriendo una Keila que yo no conocía. Parece loco lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos un interior en nuestra alma y tantas cosas que, como lo dice la misma palabra, solamente el Señor las sabe. Ni siquiera nosotros conocemos esas cosas que están dentro de nosotros. Y el Señor remueve las aguas, remueve todo para que pueda surgir arriba, como vemos cuando se remueve un río, cuando se remueve algo, una agua estancada, empieza a flotar lo que está abajo, ¿no? Y yo siento que Dios usó este proceso para eso, para que yo pudiera ver esa Keila que Él necesitaba sanar, que Él necesitaba restaurar. Y la verdad, puedo darle gracias a Dios hoy en día, si Él pudiera, si Él me diera a elegir para pasar ese proceso, con miedo y con dolor, le dijera que sí. Porque después de eso yo no fui, o sea, no fui la misma persona, aprendí cosas que nunca las iba a aprender, tan valiosas y con tanto valor, que no las hubiese nunca aprendido si hubiese estado como estaba antes. No digo que fue necesario, o sea, pude haber sido una mejor persona sin o con el proceso de los ataques de pánico y la cucaracha, pero Dios eligió eso, Dios lo permitió, mejor dicho, no voy a decir que lo eligió, no sé. Él que es eterno y sabe que todas las cosas ya están hechas y destinadas y pasadas, porque Él es eternidad y para ella el tiempo pasó y todo. A nosotros nos toca vivir lo que nos sucede, accidentes, cosas que por ahí decimos, uy, porque yo no hubiese dormido de otra forma, a lo mejor si hubiese hecho esto no se me hubiese metido en la cucaracha, o no sé, cualquier cosa. Nosotros siempre creemos que podemos evitar y zafarnos y saltarnos unos procesos, pero no. Yo creo que cuando Dios tiene un plan, hasta las cosas más dolorosas y traumáticas las usa para eso, para que nosotros podamos avanzar. Y los ataques de pánico, la crisis de ansiedad o los episodios de ansiedad son cosas que pueden sufrir cualquier ser humano que esté vivo, sea cristiano, reverendo, arcángel, querubín, con aceite, escarchas de la unción. Siempre vamos a poder estar exentos de sufrir cualquier enfermedad porque el cerebro es parte de nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, de todo lo que Dios hizo, y así como nos puede dar un resfriado, un cáncer, una, una tos, eso es tan normal, o sea, es muy normal. Lo que pasa es que nosotros desconocemos, no sabemos, son cosas que no son comunes, o fueron comunes en su momento, o pasaron, pero la gente no sabía que se les llamaba ataques de pánico y que se les llamaba episodios de ansiedad. Porque cuando hablamos con mucha gente hoy en día, dicen, bueno, a mí antes, sabes que a mí una vez me pasó eso y me pasó que yo compartí el testimonio, Christopher, en mi Facebook, compartí el testimonio porque yo sentía la necesidad de hacerlo, sentía la necesidad de hablar de esto. Y por un momento el enemigo trataba como de decirme que no lo hiciera porque era exponerme a esa persona que conocía a todo el mundo, como que entre comillas, por ahí con cierta famita, que para mí eso es vanidad, pero algún reconocimiento de la gente. El enemigo como metiéndome esa duda de compartirlo, porque bueno, ¿y qué van a decir? Lo mismo, ¿sabes? Ese saboteo que la mente a veces nos juega. Pero yo lo hice, decidí hacerlo sin importar lo que vayan a decir, sin importar quién vaya a creer que yo soy menos o más por lo que me pasó. Y no sabes la cantidad de gente que me escribió al privado diciéndome, Keila, necesito que me digas cómo puedo salir de esto, me está pasando. O sea, eso es tan común y hay más gente sufriendo de esto de lo que pensamos. Y la verdad, yo leí gracias a Dios, mi mismo psicólogo me comentó la publicación y me dijo, Keila, eres valiente al compartirlo porque él como psicólogo sabe también que no siempre en el Evangelio nosotros así de la nada podemos compartir.
Pero le doy gracias a Dios que hasta el sol de hoy tengo todas las herramientas, o no todas, pero las que aprendí con Moisés para salir adelante de este proceso. Y gracias al Señor que para mí yo estoy sana, por ahí a veces tengo algunas cositas que me pasan, pero ya las sé identificar, ya sé cómo se llaman, ya sé cómo actuar y no pasa de ahí. Antes no las sabía, no tenía herramientas y mis pensamientos le daban riendas sueltas. Tanto así que pasé 5 días consecutivos sin dormir un solo minuto, mi cuerpo colapsó, me volví loca literal, no sabía qué hacer, me desmayaba, lloraba, qué sé yo. Pero una de las cosas que también voy a compartir, que capaz a la gente se alarme, Christopher, pero yo estuve negada a tomar pastillas para dormir y fueron una de las cosas que me mandaron ansiolíticos. El cardiólogo me mandó ansiolíticos durante un mes para regular esto del sueño y yo me negué a hacerlo, yo no lo hice. O sea, yo desobedecí, yo no lo hice. Después cuando me agarró Moisés me explicó por qué se deben tomar las pastillas ansiolíticas. Es para regularte todos los líquidos cerebrales. Hay un sistema bien, pero obviamente yo no soy la indicada para explicarlo. Pero sí quisiera hablarle a esa gente que nos está escuchando que puedan estar pasando por algún tema emocional, capaz no tan grave como el que yo viví, pero que les pueda servir esto de experiencia, buscar herramientas, buscar ayuda, no les dé vergüenza, porque nuestro cuerpo lo hizo Dios y todos los que padecemos mentalmente es tan natural como una gripa, es tan natural como un uñero, es tan natural como cualquier enfermedad que nos pueda dar en el cuerpo, porque nuestro cerebro forma parte de nuestro cuerpo y si nosotros no atendemos a las cosas por ahí que nos están pasando, cuando sabemos que nos estamos excediendo con las actividades, con el abuso de la gente, porque a veces también tenemos que reconocer que hay entornos que nos causan estrés, que nos causan malestares, pero nosotros no sabemos poner límites, no sabemos decir ya. Algún día nuestro cuerpo nos va a hablar y si nosotros no le ponemos, digamos, ese stop a todas las cosas que nos están estresando, preocupando y no las llevamos en oración y no las llevamos a los pies del Señor con sabiduría y con esa certeza de que Él lo va a hacer, entonces en algún momento nuestro cuerpo va a hablar. Como una de las cosas que aprendí, eh, si nuestra boca no lo dice, nuestro cuerpo lo va a hablar. Si nuestra boca no habla lo que sentimos, también es buscar a alguien a quien le podamos decir cómo nos sentimos, desahogarnos, etc. Este tema es amplio y pudiéramos pasar horas aquí hablando, ¿no? De esto. Pero yo les cuento mi experiencia, lo que pasé, después tuve que tomar las pastillas, hice mi tratamiento al pie de la letra como me lo mandó mi psicólogo y obviamente que siempre el Señor me sostuvo. Dios en su infinita misericordia y bondad me sostuvo en este proceso y no me soltó y sé que no me va a soltar nunca, pero yo la verdad no reniego de lo que me pasó, le agradezco a Dios que me haya permitido, porque gracias a todo ese proceso aprendí cosas de mí que no sabían que las tenía y hoy por hoy, digamos que puedo decir como lo refleja en la palabra de Dios, recibimos y aceptamos de Dios lo bueno, pero no lo malo. Entonces, nosotros queremos siempre recibir todas las cosas buenas que Dios nos manda y etcétera, pero cuando nos viene una prueba, una dificultad, entonces renegamos de Dios o creemos que Él nos abandonó. Pero no es así, las cosas malas también forman parte de la vida. Jesús cuando estuvo en la tierra vivió cosas duras y dolorosas y no por eso dejó de ser el Hijo de Dios, igual nosotros. Entonces, es siempre ver que todo empezó por una cucaracha y terminó en un desenlace gravísimo para mí, ¿no? Como fueron los ataques de pánico, porque la verdad fue una de las cosas más horribles que viví en mi vida, pero de ahí me sacó el Señor también. Wow, wow, wow. Qué bendición, qué victoria, qué tremendo lo que hace el Señor, de donde Dios nos saca, lo que Él permite que acontezca, que nosotros vivamos para bendecir vidas. Porque mira lo que dijiste, luego que compartiste tu historia, tu testimonio, personas te escribieron, varias personas te escribieron pidiendo ayuda porque estaban en situaciones similares. Dios sabe el porqué de todas las cosas. Dios sabe el por qué ha tenido que pasar por ese desierto. Dios sabe por qué ha tenido que cruzar por valle de sombra de muerte.
Simplemente no temas mal alguno, porque Jehová tu Dios es quien te cuida. Su vara y tu callado, su vara y su callado te infundirán aliento. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mm, No olvides ver el video anterior para que puedas seguir la secuencia. Si este video ha sido de bendición para tu vida, dale like, compártelo a más personas para que reciban esta bendición. No olvides suscribirte y dar like. Dios te bendiga.